Estos días han sido muy movidos para los comunicadores, ya que hemos visto situaciones políticas que llaman la atención. Durante mi vida profesional he visto cómo los periodistas toman la decisión de buscar candidaturas, pensando que si no podemos cambiar la situación del país con nuestro trabajo, quizás se pueda con la política. ¿Qué piensan ustedes como periodistas jóvenes de este planteamiento? ¿Estamos preparados los periodistas para ser un presidente? Cuando uno ve las experiencias en algunos otros países, uno pudiese pensar que sí. Carlos Mesa en Bolivia era un periodista muy reputado, ocurre una crisis, cae Gonzalo Sánchez de Lozada y él forma la transición para que tome el poder Evo Morales. En Estados Unidos es muy recurrente que hayan comentaristas políticos que decidan lanzarse al ruedo, pero no hay ninguno que haya llegado a ser presidente tal cual. El ejercicio periodístico sí plantea conocer realidades que los ciudadanos a veces están un poco más lejos de ellas y le puede crear a uno muchas más sensibilidades. Pero de ahí hay una gran distancia a gobernar. De nuevo, bajo las reglas en las que nos movemos, cualquier ciudadano, sea periodista, sea médico, sea profesional, va a estar sujeto a las presiones del financiamiento público, del financiamiento oscuro y no público, bajo las presiones de quienes te van a estar patrocinando y bajo un cártel que se llama partido político. Así que yo creo que no, el ejercicio periodístico lo obliga a uno a tener un compromiso de por vida con la gente. Yo pienso que sí. Pienso que de alguna manera también somos ciudadanos como cualquier otro guatemalteco y que tenemos derechos, como alguien dijo, a elegir y a ser electos. Creo que también hay una cierta formación, como bien lo mencionabas, de la política y de estar de cerca en los problemas nacionales, problemas sociales y coyunturales de un país y por lo tanto estamos un poco más cerca, digámoslo por ese lado. Y por otro lado, pues está el cuestionamiento de poder utilizar el recurso del dominio social en beneficio propio. Y yo creo que eso es muy cuestionable y esos son los señalamientos que se le hacen, por ejemplo, a personas que han ejercido el poder social atrás de micrófonos o de cámaras y luego pretender integrarse a la política nacional. Yo creo que más allá de si un periodista tiene la capacidad, porque aquí hablemos de capacidades, porque eso de ser una figura conocida, eso tiene que ser cosa aparte. Más allá de la capacidad, creo que la cuestión está en las reglas del juego, ¿no? Y cómo el financiamiento de partidos políticos y toda esa situación, a eso es a lo que nos debemos enfocar, más que allá de que si esta persona sí puede, esta no. Ahora estamos hablando de comunicadores, específicamente en esta contienda que están corriendo, que realmente no tienen tampoco... ¿De quién vas a correr? Es que el problema... ¿Y cómo llegaste a esa candidatura? Exactamente, Exacto, o sea, porque yo puedo eso era lo que precisamente ser mi partido político como comunicador y bueno, salgo adelante, votan o no votan por mí, pero el problema es con quién, a quién estoy acuerpando. O sea, ¿qué pretenden con mi candidatura? Que porque yo haya sido una figura política van a votar por mí representando a cierto partido político. Yo creo que eso sí es un poco más sesgado todavía. Y eso también requiere también un poco, tendría que tener todavía un peso más la ética, porque digamos, como comunicador, como periodista, probablemente dedicó su tiempo, sus esfuerzos a criticar, a señalar, a fiscalizar, es decir, tantas cosas, pero que si al final de cuentas vengo yo y me uno a un partido o si me uno con personas que están diciendo totalmente lo contrario, de nada sirvió el trabajo que yo hice. A ver, yo creo que para que hagamos esto más sencillo, hablemos con nombres y apellidos. Mario David García, o sea, empecemos con él. Él es una figura polémica. Mario David García, que ahora es el presidencial del Partido Patriota, él siempre ha gestionado desde su esfera como comunicador mucha inestabilidad en el gobierno que cuando en algún momento le conviene. Claro, pero mira, yo creo que ahí yo sí comparto un poco tal vez la opinión de Otto, porque en el caso de que los periodistas tenemos un compromiso con la población, con la ciudadanía, y al final, si te metes a política, siento que también las reglas del juego ahorita no están dadas para que tú permanezcas intacto e íntegro y tu ética también. No, pero al final el compromiso lo puedes cumplir desde cualquier parte donde estés, te das cuenta bien y lo vas a hacer con dignidad. Como está en estos momentos el sistema, es un sistema podrido, que al final de cuentas, pues o te contagias o al final pagas los platos rotos de otras personas. Pero a ver, ¿de dónde viene Mario David García? A ver, hay que recordar que en el tiempo de Serrano
No, él El tiempo de junto a Benicio. Roxana Valdetti intentaron, y por eso fue que le quitaron el noticiero que tenía, ¿no? Por una Fue cosa así, el por un gobierno de intento. Vinicio Cerezo. El gobierno de Vinicio Cerezo. Pero desde ese entonces él está vinculado al Partido Patriota y con Roxana Valdetti. Como sea, todo este tiempo, obviamente, él con los radioyentes que tiene, hay que pensar también en el peso que tiene la radio a nivel rural. Todo ese peso, digamos, lo quisieron ellos como aprovechar como una estrategia. ¿Quién nos ha apoyado desde siempre? ¿Quién ha estado con medios de comunicación y que domina más o menos el Pero área eso rural? es en el caso específico de Mario David Sí. García, pero no es el único La caso. participación La de los pregunta al medios de final también comunicación decía, en política siempre ha sido activa. La participación de los medios de comunicación en política siempre ha sido activa, con las líneas editoriales, con la forma en que se maneja la noticia. Eso tampoco nos podemos tapar los ojos en ese sentido. Hablemos de Luis Enrique Cruz, que también va a ser exacto, candidato. candidato a Él alcalde. trabajó acá en Noticiero, en Cuatevisión, Sí. en el canal. O sea, él forjó su programa a raíz de una crítica muy fuerte a la alcaldía municipal. Ahora es una figura que está corriendo por ese cargo. Está en su derecho, absoluto Por derecho. supuesto. Eso es lo que yo Eso- decía. me pero- vuelvo a y eso remitir hace- que es un tema de capacidades. Pero los Y eso no atenuantes, quiere ¿qué es lo que decir pasa? que el que hagas una nota te hagas un experto en administración pública. No, por Claro supuesto, que pero no. por eso mencionaba yo cuáles son los atenuantes y cuáles son digamos, el contexto en el que vos te lanzás como candidato. O sea, si yo ataco, por ejemplo, solo a una institución Claro, y de repente a yo quiero eso ser es- a presidente eso de va. esa institución, obviamente O sea, todo ese ahí hay trabajo un- se ahí hay un desvirtuó. Hay un dilema conflicto de político. intereses A ver, así miren, tremendo, ¿no? Quizá el ejemplo más claro no lo hemos tocado y que se vive en Guatemala. Jorge Roxana. Carpio, ¿no? Jorge Carpio. Ah, Roxana Propie- Valdetti también. propietario- Valdetti. Roxana Valdetti se vendió que era periodista. Lo Pero que no era ejerció. trabajar en el departamento Sí. de ventas No de aquí ejerció. El Mundo. Sí. Y eso lo cuentan colegas que todavía siguen en la calle. Pero el caso de Jorge Carpio fue propietario del diario El Gráfico. Y la muerte de Jorge Carpio acarrió no solo la caída de la UCN, sino también la de ese medio, porque juntó la credibilidad de Jorge Carpio, el candidato, con la de Jorge Carpio, el periodista. Y eso significó una caída. Pero ¿por qué estamos hablando de candidaturas de gente que, digamos, está fuera de la política? Pues porque en la política no encontramos gente que satisfaga esas necesidades. ¿Cómo funciona? Donde funcionan las cosas. Vámonos al primer mundo. ¿Quiénes son presidentes? Hagan cuentas. Voy a citar un ejemplo, uno puede estar a favor o en contra de él. Barack Obama, antes de ser presidente, fue 30 senador. segundos. Tenían una Bill carrera. Clinton, antes de ser presidente, fue gobernador de Arizona. George Bush, antes de ser presidente, fue gobernador. O sea, hay, no solo en Estados Unidos, si uno revisa Francia, España, en cualquier lado, la gente que llega a las presidencias de los organismos ejecutivos tienen un historial Otto, tenemos- de servicio. Tenemos que cerrar ya el programa y me gustaría, pues cerrándolo, volviendo al tema de los partidos políticos. Al final, el problema es cómo esas personas llegan a esas candidaturas. No llegan al final por una carrera política establecida, sino que llegan porque los partidos políticos creen que una figura que sale en la tele, una figura que se escucha en la radio, una figura que escribe bonito, al final puede generar mucha simpatía y quizá lo hará, pero no es la forma al final de escoger a esas candidaturas principales. No sé si coinciden conmigo. Y con esto, pues despido Panorama Político de hoy, sin antes invitarlos a que nos acompañen mañana en Noticiero Guatevisión. Buenas noches. Guatevisión,